Primero de Pedro, capítulo 4, versículos del 7 al 11, vamos a estar estudiando el día de hoy. Y fíjate, nada más antes de que oremos, déjame compartirte que esta última semana escuchamos cómo algunos eventos alrededor del mundo. Bueno, si no tienes Biblia, puedes levantar tu mano, ahí te la van a acercar. Y el chiste es que todos vayamos viendo en la palabra de Dios lo que estamos estudiando. Y fíjate cómo, si tú escuchaste qué sucedió alrededor del mundo, básicamente al otro lado del mundo, en la zona norte de lo que es Israel, en el país de Siria, hubo un cambio de gobierno prácticamente, y algo ocurrió que muchos cristianos estaban siendo asesinados en masa. Cientos de cristianos fueron asesinados esta semana, y fueron asesinados por su fe, por creer en Jesús. El mundo fue testigo de este régimen, cómo sistemáticamente tomó la vida de cientos de personas, exigiéndoles que renunciaran a su fe. Ahora, piensa esto, cómo es que esto pudo amedrentar el corazón de los hermanos. Cómo muchos pudieron haber temido por sus vidas de aquellos que quedaron vivos. ¿Y qué es lo que pasó con ellos después de eso? Definitivamente pone a pensar y a reevaluar si tener la fe en Jesús es suficiente. Y hoy muy a propósito, pareciera como que Pedro nos va a dar un pequeño descanso de tanto sufrimiento que hemos estado viendo. Pero vamos a ver qué es lo que pasa en la mente del cristiano cuando esto ocurre. Justamente lo que tiene que ver con el fin de los tiempos, ¿sí? Así que déjame orar y entramos de lleno a la palabra. Señor, gracias. Gracias porque nos has escogido y nos has puesto aquí. Nos has puesto a modo de que seamos los primeros dispuestos a adorarte y bendecirte, Señor. Fortalece nuestra fe, afirma nuestros pasos. Señor, que esto que hemos creído se haga realidad, Señor, constante en todo lo que hacemos. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 7. Y si quieres leerlo en voz alta conmigo, está bien. Solo el versículo 7. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y el primer punto de este estudio, ya no les dije cómo se llama este estudio. Este estudio se llama Mientras llega el fin, ¿sí? Y esto es bien importante porque lo que vamos a ver en este día es nada más lo que tenemos que hacer mientras llega el fin. Y lo primero que tenemos que hacer es prepararnos para el fin. Y me gustaría, por favor, que me acompañaras. Pon ahí un separador o el hilito que viene en las Biblias, y ponlo ahí en Pedro, y vamos a Mateo, por favor. Mateo capítulo 24. Y es que es importante que nosotros tengamos bien claro, bien entendido qué es el fin y cuáles son estas señales del fin. O sea, el fin de todas las cosas se acerca, dice Pedro, pero ¿cuáles son las señales que nosotros tenemos que ver como que el fin se acerca?
Dice Mateo capítulo 24, versículo 3 en adelante. Dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y entonces la primer señal de que el fin de todas las cosas se acerca es que vendrán engaños sistemáticos, religiosos y cristos falsos. Y no vamos a hacer un estudio profundo aquí de Mateo, porque estamos estudiando Pedro, pero consideré importante que tengamos claro esto para saber entonces cómo es que tenemos que responder mientras llega el fin. Y lo primero es que van a venir muchos queriendo engañarnos y queriendo decir: yo soy el Cristo, o este es el Evangelio. Y no es muy difícil encontrar en internet nuevos evangelios y nuevas explicaciones bíblicas de Dios, y no tan bíblicas, ¿sí? La Biblia nos enseña diciendo que si viene alguien, cualquiera, hasta un ángel, que se presente y que les diga: esto es el evangelio, este es el nuevo evangelio, entonces consideren eso como que es falso, como que es algo que no proviene de Dios. Ya Dios nos dio todo en su palabra. Vamos a ver que vienen nuevas sectas, nuevos líderes. Y bueno, por ahí hay hasta una mujer hace algunos años estaba uno que se dijo que él era el nuevo Jesucristo de este tiempo. Pero apenas este año escuché que hay una mujer y que está diciendo: Dios es mujer. O sea, imagínate eso. Así que vienen movimientos que no tienen bases bíblicas y diluyen el evangelio y vienen con ideologías humanistas. La ideología humanista, para que no cause mucho ruido, ¿qué se refiere esto? Lo único que quiere decir es que está centrado en el hombre. Nuestro evangelio, nuestra predicación como iglesia está centrado en Jesucristo. Él es el centro de nuestro mensaje. Él es el centro de nuestra predicación. Así que todo lo que venga que no sea Cristo, Jesucristo, el centro, ten cuidado. No seas engañado, dice aquí en Mateo. Pero muchos van a ser engañados. ¿Sí? Lo segundo que vemos es guerras. Versículo 6. Oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora, aquí ya dije dos, pero el primero es: habrá guerras y conflictos mundiales. Y pareciera que esto no es muy nuevo. Hemos oído a lo largo de las edades, hemos visto cómo hay guerras, pero hoy por hoy hay guerras mucho más evidentes. Se avecinan guerras. Y guerras no solamente de balas y cañones, guerras económicas. ¿No has escuchado guerras económicas ahorita? Y que si yo te pongo aranceles, y que si te quito, y que si ahora te cobro el 50% de aranceles, y esta versión, ¿no?, de quererse hacer más ricos, y este miedo económico también a nivel global, pero no solamente económico, sino realmente el uso de armas nucleares sigue creciendo. Ahora, esto no es miedo, no lo veamos así como con miedo. Y justamente nos dice aquí: no te turbes, porque es necesario que esto ocurra. No tengas miedo. Como hijos de Dios, nosotros no vemos esto con miedo, sino lo tenemos que ver
como algo que va a ocurrir y que es necesario. Y lo vamos a ver ahorita al final del mensaje, porque es necesario. Y va a haber hambres, pestes, terremotos. Bastó con pasar una pandemia para darnos cuenta qué vulnerable es la humanidad, ¿cierto? Y cuánta gente tuvo que morir por eso. Terremotos cada vez más frecuentes. Estas señales son señales solamente de que viene el Cristo. Continuamos ahí en versículo 8. Pero todo esto es solo principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. ¿Te das cuenta con lo que inicié el día de hoy? Muchos tropezarán entonces. Y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, si marcas tu Biblia, subraya esto. Porque habrá este aumento de maldad y esta pérdida de valores. Y de repente vemos cada vez más inmoralidad, y vemos cada vez más violencia, y vemos cada vez cómo el pecado es más normalizado, y vivir ofendiendo a Dios es lo más natural del mundo. Y está bien, es lo que el mundo dice. Eso está bien. Ser blasfemo contra Dios, atacar a la familia, como la identidad de género y todo esto. O hablar contra la verdad de Dios, rechazar la autoridad de la palabra como una realidad para la vida, una norma para vivir. Y esta persecución a quienes defienden la verdad de Dios, que es justo ahí el versículo 9 que acabamos de leer. Ahora, yo te estoy hablando de Siria y de cómo esto está ocurriendo, pero no me voy a ir muy lejos. Hay una sierra aquí en Chiapas, en la sierra de Chamula, que eso mismo que está ocurriendo en Siria ocurre en Chiapas, donde a cristianos los amenaza y no les venden, no los dejan vivir, pero hay un grupo de gente que está ahí, que está pendiente. Hay un remanente. Y esto es algo que nosotros debemos comprender. Siempre hay un remanente que está dispuesto a entregar su vida por su Señor. Siempre hay un grupo que está dispuesto a ofrendar su vida para poder llevar el mensaje del Evangelio. Dice el versículo 13: pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y entonces esta es otra señal: la predicación global, la evangelización global. Y ahora, la verdad, y te voy a ser muy sincero, hasta hace algunas décadas se podría pensar que el evangelio no había llegado a ciertas partes del mundo, pero el hecho de que el evangelio está siendo compartido con ahora los nuevos medios de comunicación y los nuevos alcances que tiene la tecnología, se está llegando a más personas y más gente está escuchando acerca del evangelio. Y vemos como gente hindú que su cultura está llena de dioses, están volteando su vista hacia Dios, hacia Jesús. Vemos cómo gente islámica está volteando su vista hacia Jesús. Vemos cómo testigos de Jehová están volteando su vista hacia Dios, hacia Jesús. Esto lo estamos viendo, cómo la Biblia también se está traduciendo cada vez a más idiomas. Cómo la iglesia
aún en China, donde está prohibido rotundamente, está prosperando. La iglesia, aunque permanece en lo subterráneo, ellos están prosperando y el evangelio se está compartiendo. Y ellos que no saben, no pueden traer una Biblia así como tú y yo. Tú puedes andar con tu Biblia bajo el brazo, ¿no? Y puedes andar en la calle y alguien te dice algo. Ellos no pueden hacer eso. ¿Y sabes qué es lo que hacen? Andan con una hoja de su Biblia. Y si no andan con la hoja, entonces ellos se lo aprenden de memoria. Y entonces se aprenden, literalmente se aprenden la Biblia. Lo que nosotros hacemos aquí con un versículo al mes, ellos lo tienen que hacer allá con la Biblia entera. ¿A dónde quiero llegar con esto? Mas el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Cristo viene por su iglesia. Y nosotros debemos de estar listos y debemos de estar preparados. Y debemos de buscar intencionalmente estar listos. Como dice ahí, ¿cómo dice? Sed sobrios y velad en oración. ¿Qué debemos hacer nosotros? Lucas capítulo 21, versículo 28. Ya terminamos ahí Mateo, ¿sí? Así que si quieres te puedes regresar a Pedro. Lucas 21, 28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Gloria a Dios. Lo que nosotros hacemos semana tras semana y estamos aquí estudiando y escudriñando su palabra y de repente vemos todas estas cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Es como cuando estás en la casa, ¿verdad? Y que ahí viene papá. Y rápido te acomodas y te emocionas, te paras y dices, ahí viene papá. Así que erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Ahora, ¿qué dice? La versión NTV de Pedro, de este versículo, dice: sean serios y disciplinados en sus oraciones. Y de verdad nosotros tendríamos que considerar que necesitamos fortalecer nuestra relación con Dios. Porque esto que ocurre en Siria no está muy lejos de que ocurra con nosotros. Esto que ocurre en Chiapas no está muy lejos que ocurra con nosotros. Necesitamos de Dios de una manera profunda, seria y disciplinada. Ahora, sé que verdaderamente, y no quiero decir que como mexicanos, no, quiero decir que a lo mejor la disciplina no es algo que nos dé mucho gusto, ¿no? O sea, que seamos como muy... Personalmente, a mí esto me habló muy fuerte porque dije, híjole, cuando se trata de cosas que son para mi bien, no soy disciplinado, me cuesta trabajo. Me cuesta trabajo hacer ejercicio, aunque sé que es para mi bien. Me cuesta trabajo dormirme temprano, aunque sé que es para mi salud. Me cuesta trabajo tomar mucha agua, ya me compré mi termo, ¿no? Así del reto con mi esposa de vamos a tomar agua. Ok, ya, con no es que el termo me vaya a hacer pero es grande, entonces así como que acuérdate que tienes que tomar agua, te la tienes que acabar. Ahora, no voy a abundar mucho en cómo llegamos a ser sobrios y disciplinados, pero porque quiero abundar mucho más en lo que sigue. Pero quiero decir que sin disciplina, sin seriedad en la oración y en la comunión con Dios, no vamos a poder alcanzar lo que sigue en el estudio. Toma en serio a Dios. Disciplínate en tener tiempos de oración y comunión con Dios. Vamos a explicar a continuación algo, pero ten tiempos de oración simplemente porque el fin de todas las cosas se acerca. Simplemente porque Cristo viene por su iglesia. Simplemente ten disciplina en orar porque tu rey se acerca, y eso es importante.
No por miedo, como decía ahorita en Mateo, no para amedrentarnos, sino ten tiempo disciplinado en oración, porque nuestro Dios está cerca. Ahora podríamos ver que Pedro nos está dando un respiro, otra vez decía Dios, del sufrimiento, pero tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo en el mundo. Tenemos que ver, amplía tu vista, tu panorama y recuerda este guiño que nos hace Pedro, que aunque puede parecer un poco terrorífico para el cristiano, como decía en Mateo, esto solamente es principio de dolores. ¿Qué hacemos mientras tanto? El punto 2 de este estudio es amándonos hasta el fin. Es lo que tenemos que hacer, amarnos. Si hay algo que distinguía a los discípulos, a los cristianos, cuando la primera vez que llamaron cristianos a los cristianos, decían, es que esos son cristianos porque se aman entre ellos. Dice el versículo 8 en Pedro, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y entonces voy a dividir este punto de amarnos hasta el fin, y lo primero es, ten ferviente amor. La palabra griega ektenes significa constante o sin cesar, que es ferviente. Así que mientras esperamos el fin de todas las cosas, debemos amarnos de una manera que no se apague ni fluctúe según las circunstancias. Esto no significa que como amarnos, déjame organizarme. Esto no significa que amarnos no tenga conflicto. A veces amarnos es difícil. A veces amarnos unos a otros, enfrentamos desafíos, nos ponemos a prueba y a veces es difícil amar a ciertas personas. Algunos a veces es fácil, ¿no? Pero hay gente a la que nos es difícil amar. Sin embargo, lo que dice la Biblia es que debemos permanecer firmes en el amor. Ahora, debemos amarnos no desde el sentimiento. Según como dice la Biblia, el amor bíblico es un amor que no espera nada a cambio. Es un amor que debe de ser genuino. No debemos de sorprendernos si este amor no es correspondido. ¿Sabes? Jesús se entregó en la cruz aún sabiendo que muchos iban a rechazar su amor. Y aún así Él los amó. Aún si nosotros mismos nos alejamos de Dios, Él sigue amándonos. Y Él sigue amándonos y murió en la cruz sabiendo que eso era necesario porque nosotros necesitábamos la salvación. El amor de Dios no cambia. El amor de Dios permanece firme. Y ese es el amor que debe de abundar entre nosotros. Por eso la Escritura nos dice que el amor cubre multitud de pecados. Este amor basado en 1 Corintios 13, que nos enseña que el amor es paciente. Así que nuestro amor debe de ser paciente entre nosotros. Así de, híjole, ok, es que esta hermana, ok, pero déjame amarla. Dame un momento para poder recomponerme, pero te voy a amar. El amor también nos enseña a no ser envidiosos, a no buscar nuestro propio beneficio. El amor que tenemos que tener unos por otros es un amor que todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Es este amor y es este tipo de amor el que nos capacita para perdonar multitud de pecados. Aquellos que nos hieren, aquellos que nos lastiman. Los hermanos en la fe que de repente nos lastiman, son esos pecados los que también son cubiertos por el amor. Así que tenemos que amarnos, ¿cómo? De una manera ferviente o constante.
La segunda manera es mostrar la hospitalidad en amor. Dice el versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Ahora, la hospitalidad regularmente la relacionamos con, por ejemplo, un hotel, ¿no? En el que llegas, duermes y te vas. Pero otra manera de relacionar la hospitalidad es cuando alguien llega a nuestra casa, se queda a dormir y se va. Pero déjame llevarte un poco a la hospitalidad en este sentido. La hospitalidad es estar atento a la necesidad que tiene el otro y suplirla con amor en el momento oportuno. O sea, la hospitalidad tiene que ver con mi necesidad presentada a mi hermano y que mi hermano atiende mi necesidad. Te quiero poner un ejemplo muy rápido. El buen samaritano, él fue un buen hospedador de aquel que estaba herido, aquel que estaba lastimado. ¿Sí? Él pasó, vio la necesidad y la atendió. Alguien una vez me dijo que tenía una hermana en la iglesia. Dice, yo tengo una hermana en la iglesia y yo la quiero mucho, pero muchas veces quise ir a su casa y ella nunca me dejó. Ella nunca me permitió, nunca me abrió las puertas de su casa. Y sabes, nosotros podríamos poner un sinfín de razones para no atender las necesidades de nuestros hermanos o inclusive no recibir a nuestros hermanos en la casa. A lo mejor puedes decir, es que yo no tengo espacio en mi casa para recibir a nadie. O es que mira, mi casa siempre está muy tirada, o está muy sucia. Es que mi condición social o económica no me permite ser hospedador con otros. Y déjame decirte lo que dice la Biblia. La Biblia nos dice, sé hospedador con los otros. Y mira, sin murmuraciones. Y esto es en dos sentidos. Como nos amamos tanto, no importa cómo me recibas, yo vengo a verte a ti. Y no importa cómo esté tu casa, yo no voy a murmurar sobre ella. Invita a los hermanos a tu casa. Observa y escucha sus necesidades. Preséntate ante el otro para poder atender esas necesidades. Pero si vas a ir a la casa de tu hermano y vas a criticarlo, entonces aguas, porque esto es murmuración. Fíjate lo que es murmuración. La palabra griega es gogismos, que quiere decir descontento interior que no se expresa abiertamente, o resentimiento al hacer algo sin una actitud genuina de amor. Fíjate todo esto. A mí me sorprendió tanto ver esto, porque la murmuración es un acto contrario al amor. Así que si me vas a hospedar y vas a murmurar, entonces aguas. Jesús nos dice que hospedar a otro es como hacerlo a él mismo. Mateo capítulo 25, 35 dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. ¿Te das cuenta de qué se trata el hospedarnos uno al otro con amor? Versículo 10. Cada uno dice, vamos a ver el tercer aspecto de este punto, que es sirviéndonos hasta el fin. Versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da.
¿Cómo podemos servirnos entonces? Date la oportunidad de ver a tu alrededor. Pregúntate, ¿cómo puedo servir a mis hermanos? ¿Cómo puedo servir en la iglesia? ¿Cómo puedo dar de gracia lo que de gracia he recibido? Y la verdad es que esto me llevó a preguntarme en un primer momento, ¿qué he recibido? ¿He recibido algo? Porque si no has recibido algo, entonces, bueno, bienvenido. Estás en el lugar correcto donde puedes recibir algo. Donde puedes recibir en primer momento salvación. Dios no nos deja vacíos, no nos deja sin propósito, y hemos recibido algo de parte de Dios, y lo primero que hemos recibido fue salvación. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos ha salvado. Lo siguiente que hemos recibido de parte de Dios son dones espirituales. Y estos dones espirituales son para edificar a la iglesia, son para poder dárselos a mi iglesia. Si Dios me ha dado el don de hablar, de predicar, entonces yo lo voy es lo que tengo que dar. Si Dios me ha dado el don de servir, voy a servir a la iglesia, a los hermanos de la fe también. Si Dios me ha dado el don de la oración, voy a orar por la iglesia. Y voy a buscar a quien, déjame orar por ti, déjame orar por ti, déjame orar por ti, déjame orar por ti. Porque Dios me ha dado el don de la oración. Si Dios me ha dado el don de ciencia o el don de sabiduría, empléalo en la iglesia, búscalo. Busca servir a otros. Otra cosa es que Dios nos ha dado, es que a lo mejor Dios nos ha dado recursos materiales. Si Dios te ha dado recursos materiales, entonces compártelo. A mí me da mucha gracia que yo te he compartido que de repente he estado estudiando, he visto mucho sobre inversiones y educación financiera. Y algo que promueven todos los que hablan sobre esto es da. Y es bien curioso, se me hace bien curioso que todos ellos enseñan que dar es parte de la educación financiera. Y a veces dentro de la iglesia pareciera lo contrario, ¿no? Así de, no, ¿y por qué? Si es mi dinero, es mío. No, Dios te dio para compartir con otros. Y si tú dices, bueno, yo no tengo recursos materiales, tienes tiempo. Dios te ha dado tiempo. Y a lo mejor estás malgastando tu tiempo en las cosas que no producen. Si Dios te ha dado tiempo, invierte tu tiempo con otros. Invierte tu tiempo con los hermanos de la iglesia. Invierte tu tiempo en la iglesia misma. Tu energía, inviértelo en el servicio a otros. Y si tú dices, bueno, no tengo ni tiempo ni energía, entonces Dios también lo que te pudo haber dado ya es experiencia. Y si Dios te ha dado una experiencia, es para que tú puedas animar a otros, para que tú puedas consolar a otros, y para que tú puedas decirle, yo también pasé por ahí. Y mira, Dios me ha librado, Dios me ha sacado. Romanos capítulo 12, versículo 6 dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y yo le pongo ahí así, usémoslos. No le cambio a la Biblia, nada más estoy sintetizando ahí, como se dice, énfasis añadido. Estoy enfatizando. Usémoslos. ¿Has recibido algo? ¿Sí? Úsalo. Pregúntate, ¿qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? ¿Me estoy quedando con lo que Dios me ha dado o sí lo estoy compartiendo? ¿O estoy esperando mi momento? ¿Estoy esperando mi oportunidad para compartirlo? ¿O cuándo voy a empezar?
ya. Ten la actitud correcta para darla a otro, para servir a otro, para ministrar a otro. Mateo 10:8 dice, da de gracia recibiste, da de gracia. Dios nos ha dado tanto que no podemos guardarnos todo. Dios nos ha dado tanto para que nosotros lo usemos en el reino de Dios. Ser buenos administradores implica ser como los mayordomos dignos de confianza. Y dice la Biblia que Dios nos ha tomado como dignos en nuestro ministerio. Dios te ha dado para administrar algo que ni siquiera es tuyo. ¿De quién es el don que tienes? Dios, es de Dios, Dios me lo dio. Y si me lo dio para que yo lo administre. Qué hermoso es que la gracia de Dios se manifiesta de diferentes maneras. Dice, la multiforme gracia de Dios. Y sabes, la gracia de Dios en algún momento se manifestó o fue administrada por un hermano que te compartió la fe. En algún momento, otro hermano te dio una palabra de ánimo. En otro momento, alguien oró por ti para que recibieras sanidad. En otro momento, otro hermano usó la gracia de Dios para exhortarte o para disciplinarte. Esta es la multiforme gracia de Dios. ¿Y sabes dónde se manifiesta la multiforme gracia de Dios? En la iglesia. No aquí en esta dirección, no. En la iglesia. En las personas. Así todos estamos recibiendo la gracia de Dios. Todos estamos ministrando, pero también siendo ministrados de la gracia de Dios. Y así somos edificados unos a otros. Ahora, la Biblia nos está diciendo esto en el versículo 11. Yo no voy a ministrar conforme a mi criterio. Yo no voy a administrar conforme a lo que yo siento. No voy a ministrar conforme a lo que a mí me parece. Tengo que hacerlo conforme a Dios. Dice el versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Alex. Dice ahí. Hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Así que si voy a hablar, que mis palabras sean sazonadas conforme a Dios. ¿Qué es lo que Dios diría en este caso? No hablar por hablar y cuidado y ten mucho cuidado que tu opinión sea distinta a lo que la Biblia dice. Aguas. Por eso nosotros vamos a la Biblia y la estudiamos y vamos a ella a saber qué es lo que Dios dice para no decir lo que nosotros queremos, sino lo que Dios dice. Y de la misma manera servimos no en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Ahora hay algo que nosotros aquí en Calvary hemos dicho, y es que todo lo que yo haga en mis fuerzas lo voy a tener que mantener en mis fuerzas, pero lo que haga en el Espíritu lo sostiene. Todo lo hacemos con el filtro de Dios. ¿Qué es lo que Dios haría? ¿Qué es lo que Dios diría? ¿Cómo te serviría Dios? ¿Cómo estás sirviendo a los hermanos de la iglesia? ¿Cómo estás sirviendo a tu familia? Conforme a la palabra de Dios. A veces mi esposa me exhorta y le estaba diciendo a mis hijos, de hecho, esta semana. Dice, si tu hijo te pide un vaso de agua,
y tú refunfuñas y todo, ya no quiero subir, o ya no quiero bajar por el agua, porque mire, ya están acostados, pero te está pidiendo un vaso de agua, y si te lo pidiera un hermano de la iglesia, dices, ahorita se lo traigo, hermano, permítame, voy y le traigo su vasito de agua. ¿Y a tus hijos? No, mis hijos no, ellos aguantan. No, sirve conforme a Dios. Sirve conforme a Dios. Hazlo. Si lo hicieres por uno de estos pequeñitos, a mí lo estás haciendo. Fíjate cómo termina el versículo 11. Para que en todo sea glorificado, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El fin de todas las cosas es que Dios sea glorificado. A Él le pertenece la gloria y el imperio. No buscamos nuestra propia exaltación. No servimos para que digan, ay, mira el hermano Alex, qué bueno, qué buen predicador es. No estamos en medios o alabanza para que digan, ay, canta re bien, qué bonito tocan. No, lo hacemos para que Dios sea glorificado. Yo a veces hasta me caigo un poco gordo en mi oración porque repito esto y digo, Señor, que tú seas glorificado, que tú seas exaltado. Queremos verte en alto. Queremos que tu trono sea aquí, este lugar, que establezcas aquí, para que aquí haya alabanza y gloria a tu nombre. Y a veces me caigo yo gordo de que digo lo mismo, pero es mi deseo. Queremos que Dios sea glorificado en lo que hacemos. Queremos que Jesús sea el centro y la razón de todo lo que nosotros hacemos y ministramos y servimos y predicamos y enseñamos y estamos juntos. Él es el centro. No para que nosotros seamos glorificados, sino para que Dios sea glorificado. De Él es la gloria y el imperio. Así que, iglesia, déjame dejarte un reto el día de hoy. Y con esto terminamos. El reto es que seamos una iglesia de oración y de disciplina. El reto es que nos amemos y que nos cuidemos mutuamente. El reto es que sirvamos a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos a nuestra iglesia. Y si tú aceptas el reto, te voy a invitar a que te pongas de pie y oremos. Señor, aquí estamos. Somos tus hijos. Sabiendo, Señor, que el fin se acerca. Y que el fin de todas las cosas es que tú seas glorificado. Tu palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra permanece. Tu palabra no pasará, Señor. Y tú serás glorificado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. A ti te pertenece la gloria y el imperio. Señor, eres tú. Todas las cosas son por ti y para ti. Y hoy, Señor, aceptamos el reto que tú nos estás proponiendo. Señor, que seamos disciplinados en la oración. Que seamos serios. Perdónanos por nuestra falta de seriedad. Perdónanos, Señor. Pero sí queremos ser esta iglesia que mientras llega el fin nos amamos. Y nos amamos profundamente, constantemente. Señor, y nosotros servimos a aquel que lo necesita.
conforme a ti, no conforme a nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque somos escasos, pero en tu nombre haremos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.